días a todos, comunidad martiana y nuestra comunidad en general. El día de hoy nos encontramos con el profesor Juan Carlos Pulido en ocasión del primer podcast referente a el propósito del sentido de pertenencia y cuidado del entorno en la escuela. Es importante entender que hay que llevar a cabo esta discusión para poder establecer alrededor de todos nuestros estudiantes, docentes, personal directivo y comunidad en general, el respeto y el valor por nuestro entorno, el cuidado del mismo y la preservación de esos recursos que son importantes para el sostenimiento de nuestra escuela en el tiempo y hacia el futuro. Profe, buenos días. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenos días, Víctor. Encantado de estar compartiendo contigo este espacio, el cual es de suma importancia para preservar algunos elementos que son claves para el funcionamiento del plantel educativo. Es muy importante el temario que acabas de mencionar, porque eso conlleva a que cada día nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, nuestros docentes, el personal administrativo, el personal operativo, tome conciencia de esa necesidad de cuidar lo nuestro. ¿Por qué? Porque estas son instituciones del Estado, son instituciones públicas que requieren cada día que velemos para preservar todos sus elementos para poder trabajar con nuestros estudiantes. Son procesos formativos. Entonces, muy interesante, Víctor, la pregunta que me formulas sobre este tema. Bueno, este es un valor muy importante, Víctor, en el cual todos tenemos que participar de manera muy activa, como es el valor del sentido de pertenencia. Importante. Porque creemos que desde la escuela, si el estudiante se apropia de este valor, eso lo va a proyectar posteriormente a la ciudad. Totalmente. La ciudad necesita de buenos ciudadanos. Si nuestros estudiantes en la escuela aprenden a querer los elementos, a pesar que son públicos, que no son estrictamente de alguien en particular, sino que es de toda la comunidad, cuando ya esa persona salte a la vida ciudadana, indudablemente que va a tener también ese mismo comportamiento, porque la escuela es esa, la escuela es como un laboratorio que busca cada día formar un poco más a nuestros muchachos y ellos proyectarse posteriormente a unos espacios de mayor responsabilidad. Entonces, sí, por eso creo que es importante este tema que me has tocado en la mañana de hoy. Ok, profe, de acuerdo con usted y puntualmente en esto que nos dice de que nosotros somos el primer paso para ofrecerle a la ciudad buenos ciudadanos, ¿verdad? Si el estudiante logra desarrollar un sentido de pertenencia en el José Martí, va a estar en la capacidad posteriormente de hacerse cargo de algo más grande, que es un sentido de pertenencia por su barrio, su localidad y, por qué no, su ciudad, para ya después entregarlos a una educación superior en la que ellos puedan, acorde a su formación, sentirse, apropiarse y hacer valer el entorno en el que están, que en este caso sería nuestro universo macro, que es Colombia. Profe, en una mirada de pronto para hacer nuestro primer encuentro, hemos decidido dividir el encuentro en 4 partes. La primera parte la vamos a denominar sentido de pertenencia. Okay. La segunda parte la vamos a denominar cuidado del entorno. Okay. La tercera parte vamos a hablar un poco sobre esas competencias ciudadanas y qué significa ser un ciudadano responsable y comprometido con mi comunidad. Vamos a dialogar cómo creo yo que la escuela puede ayudar a desarrollar esas competencias ciudadanas en los estudiantes, algo que usted mencionaba, ¿cierto? Sí es. Y qué acciones concretas puede tomar un estudiante, un directivo, un docente o comunidad en general para materializar y ejercer derechos y responsabilidades como ciudadanos. Y una cuarta parte serían esos proyectos e iniciativas que de pronto nosotros podemos ejecutar
a través de las nuevas tecnologías, a través de las nuevas tendencias y las nuevas dinámicas. Porque después de pandemia muchas cosas cambiaron y nosotros somos ese centro de ese escenario para poder llevar a cabo esos nuevos proyectos. Entonces, hablemos del sentido de pertenencia. Profe, para usted, ¿qué significa sentirse parte de una comunidad escolar? Usted como cabeza de una comunidad escolar, ¿cómo puede definir eso? ¿Cómo se siente usted parte? Sí, este valor, sentido de pertenencia, hay que cultivarlo desde el aula. Sí, señor. Es allí como que el principio de ese compromiso, porque es que el sentido de pertenencia es un compromiso muy fuerte que la persona tiene con aquello que le entregan para que lo administre y poder responder por ese valor que se le entrega. A los estudiantes, cuando inician su proceso cada año escolar, se le entrega para que administren el aula y sus componentes. Por ejemplo, a cada estudiante se le entrega, digamos, un pupitre, una silla, para que haga buen uso de ese pupitre, para que lo cuide. Sin embargo, uno tiene que hacer el trabajo, desde luego, correctivo muchas veces, de que a la silla, por ejemplo, le den un buen uso. El estudiante algunas veces toma la silla como si fuera un mecedor, ¿verdad? No se da cuenta que de pronto la parte inferior de la silla, digamos, No está diseñada para eso. no está diseñada para eso, no es un mecedor y a veces quiebra, digamos, las patas de la silla. Y entonces ya ahí no está cuidando esos bienes que se le entregaron para que lo administrara. Sí, señor. O comienza a rayar el brazo, el antebrazo, cual lienzo en blanco, como si fuera un graffiti. como si fuera un graffiti, ¿verdad? Pudiendo utilizar de pronto el papel, la libreta para expresarse. Entonces, es una manera de expresarse, pero no es lo más conveniente. Así es. ¿Verdad? Sí, señor. A veces tú encuentras el corazoncito pintado en la silla, talabrada la silla con otros mensajes, a veces obscenos. Entonces, todo eso son tareas que nos corresponde a nosotros como maestros, de ir acabando un poco ese estilo del estudiante de no cuidar, Sí. ¿verdad?, sus cosas. Sí, es cierto. Eso en el aula. También se le entrega a la administración de otros elementos. Por ejemplo, se le está entregando el cuidado de los aires acondicionados de los salones. Sin embargo, hay que estar encima de los estudiantes para que no dejen la puerta abierta, porque eso ocasiona que no rinda lo que debe rendir ese aparato. Elementos deportivos como educación física. Que no se haga aseo, porque ese polvillo tapa también la rejilla. Es decir, son tareas que deben desarrollar los estudiantes para que se puedan preservar esos bienes. Eso es cierto, profe. ¿Ya? Entonces, eso en el aula. Ya en el entorno escolar, en los pasillos, en el patio, hay otras tareas. Por ejemplo, cuidar los pasillos, no arrojar basuras, porque a veces pueden ocasionar hasta un accidente. Un niño que de pronto esté comiéndose un mango, arroja una cáscara en un pasillo y otro estudiante puede pisar esa cáscara y se puede ocasionar un accidente. Hay que hacer el trabajo de usar las canecas. Así es. Y visualmente también es una contaminación. Y es una contaminación. Entonces, eso hace parte de ese trabajo. Los baños a veces se convierten en un centro de ataques entre estudiantes rivales, con unos mensajes obscenos, a veces no utilizan bien los sanitarios, arrojan de pronto algunos materiales que tapan los sanitarios. Entonces, toda esa cantidad de situaciones que se generan en una institución educativa hay que irlas corrigiendo poco a poco. Hay que irlas corrigiendo para que se pueda diseñar, entonces se pueda configurar ese sentido de pertenencia, que el estudiante aprenda con H intermedia, haga de sí que ese material que lo ponen a disposición de él es suyo y que no solamente es para su uso, porque eso es para uso de una comunidad
educativa en general. Así es. Y que vendrán de pronto algunos familiares posteriormente, hermanos, nuevas generaciones, a ocupar esos espacios, pues lo ideal es que ellos encuentren que ese espacio está para buen uso. Correcto. Y no que ya está deteriorado. Correcto. Entonces, en ese sentido, profe, debemos fortalecer desde la escuela ese proceso formativo de nuestros estudiantes para que posteriormente ellos puedan ya proyectarse con otra preparación hacia otros espacios ciudadanos. Profe, fíjese que yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, en la política todavía estaba activo el señor Antanas Mocos. Y yo recuerdo mucho una entrevista que a él le hacen en donde, recuerdos vagos que tengo, él expresa que tiene, en ese entonces tenía la concepción de que nosotros tendíamos a cuidar más lo privado que lo público. Porque en lo privado sí había una inmediatez en la corrección de las acciones que iban en contra de los bienes privados. Es decir, si yo daño lo privado, inmediatamente alguien me va a reclamar y me va a hacer responder por eso que dañé. Yo le decía, ¿cómo es posible que no traslademos esa intención de cuidar lo propio? Si cuido lo ajeno, ¿por qué no cuido lo propio, que es lo mío? Es decir, lo público. ¿Por qué me comporto bien dentro de un hotel que no me pertenece, pero no me comporto bien dentro de un parque que me pertenece como comunidad o mi escuela propiamente? Eso lo que usted acaba de decir es muy importante y es a lo que está enfocado, por ejemplo, la creencia de que la escuela tiene que promover la conciencia ambiental y el cuidado del entorno. Y es cierto, usted lo decía, de aquí nace la base. Cómo nosotros como escuela podemos fomentar entonces ese cuidado del entorno, y es a través entonces de elementos mínimos. Tengo que enseñar al estudiante a que cuide su silla. El estudiante no podrá cuidar su salón si primero no cuida su silla, porque no está entendiendo el concepto mínimo de sentido de pertenencia por su entorno. ¿Es correcto? Y es a lo que hemos llegado. Sí, infortunadamente, Víctor, acerca de la cita que haces del exalcalde de Bogotá, acerca del comportamiento del ser humano frente a lo privado y frente a lo público, infortunadamente hay que decir que hizo carrera, y todavía hace carrera, una expresión cuando se trata de bienes públicos. Dice, la gente dice, no, que eso es del gobierno, como decir, no tiene doliente. No tiene doliente. Ya, entonces, se puede hacer lo que sea. No, no es así. Es errado pensar de esa manera, porque como tú apuntabas, esos son bienes de todos y todos debemos cuidarlos. Infortunadamente, bueno, todavía nos falta mucho por trabajar en esto de la concientización de que eso es para todos y cualquiera puede hacer el correctivo cuando vea que un bien público está maltratado. Porque a veces hay reacciones de las personas que se corrigen, infortunadamente un poco agresivas, pero bueno, esto hace parte. Ojalá algún día la ciudad tenga ya un poco más de madurez en esto de ser consciente que si me hacen un correctivo es válido cuando se trata de pronto del deterioro de algún bien público. ¿Ya? Sí, profe, yo quisiera de pronto que los oyentes y aquellos estudiantes a los cuales va a llegar esta digamos, magna presentación, recibieran de usted, por ejemplo, el significado de lo que usted no ya como rector, propiamente de José Martí, sino también como una persona que ha trascendido a través del tiempo y ha ido creciendo y ha ido encontrando el significado de las acciones en cuanto ha podido también ejercer usted como ciudadano, no solamente como rector, sino como ciudadano. ¿Qué significa para usted ser un ciudadano responsable y comprometido, en este caso con su comunidad? Hablemos, por ejemplo, del señor Juan Carlos Pulido y después como rector. O sea, cómo yo, en este caso como estudiante de José Martí, soy responsable con mi comunidad y cómo yo, como ciudadano de un barrio, soy responsable con mi comunidad. En algún punto esa responsabilidad convergen, o sea, se encuentran y pueden ser, digamos, trabajables entre sí, se complementan, o la responsabilidad como estudiante difiere de la responsabilidad que yo tengo como ciudadano del común.
o es una relación que sí se trabaja, sí se complementa? Sí, desde luego, Víctor. Son acciones complementarias las que uno desarrolla desde el punto de vista personal y desde el punto de vista como funcionario público. Se complementan, porque uno tiene que ser coherente con lo que hace en los espacios, digamos, muy personales y en lo que le corresponde actuar dentro ya de la institucionalidad. Indudablemente, como ciudadanos hay unas responsabilidades frente a la sociedad que nos invitan a tener un comportamiento muy coherente con tus acciones, demostrar que existe en nuestras comunidades unas normas que hay que respetar para poder convivir de manera pacífica. El uso. Nuestro estado es un estado reglado, hay reglas para poder comportarnos y atender esas reglas. Si no fuera así, pues difícilmente se pudiera dar una buena convivencia y a pesar de eso tenemos dificultades, pero hay que enseñar, hay que fomentar ese estudio de esas reglas, de ese conocimiento de esas reglas, para que pueda haber un comportamiento más adecuado. Profe, Y a nivel institucional, pues lógicamente, como te decía Víctor, debe haber una coherencia entre ese actuar en lo particular con el institucional. Desde luego, los colegios tienen unas orientaciones de carácter jurídicas a través de leyes, como la Ley General de Educación, que gobierna prácticamente todo ese andamiaje magisterial y lógicamente te autoriza a ti para que puedas hacer algunos reglamentos internos para mejorar el comportamiento. El artículo 77 de la Ley General de Educación te permite a ti cierta autonomía para decidir frente a unas comunidades determinadas, estudiando cómo es la comunidad que estás administrando, así deberás entregarle como unos lineamientos para mejorar el comportamiento. Entonces, como rector encargado de esta institución hace 22 años, pues hemos tratado de cumplirle a una comunidad entregándole unos buenos muchachos que puedan posteriormente incidir en el desarrollo social de la ciudad y del país, como decías tú ahorita. E incluso a nivel internacional. Incluso a nivel internacional. Sí tenemos algunos estudiantes egresados que inclusive están por fuera del país, están triunfando, sí señor. Y eso nos llena de orgullo. Es decir, uno podría tomar como un referente allí que el trabajo que hacemos con los docentes, con los directivos, toda la comunidad, es un trabajo que vale la pena. O sea, que si hay una correlación. Hay una correlación, sí señor, así es. Profe, sí. A mí me llama la atención y me gusta eso que usted dice, porque entonces podemos renunciar a esa vieja imagen de que lo que yo hago aquí no tiene incidencia ya. Y por ejemplo, el estudiante que juega en una cancha que entregó el alcalde en un parque puede llevar ese comportamiento bueno que va a tener en esa cancha del parque, del barrio, y trasladarlo también a la cancha del colegio. Es decir, si yo cuido mi cancha porque allá juego con mis amigos, yo también debo cuidar como estudiante mi cancha de mi colegio, porque es ahí también donde yo me reúno con mis otros compañeros que también son mis amigos. Así es. Es que los educadores tenemos siempre presente que los resultados en educación no son a corto plazo, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que damos una orientación e inmediatamente se transformó el estudiante. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Que eso es un proceso, por eso se llama proceso de formación, que implica unos pasos, que implica unos tiempos, que implica unas metodologías, para que posteriormente ya podamos ver ese producto un poco mejor diseñado para entregarlo. Entonces, efectivamente, hay momentos en que en un parque hay estudiantes que no tienen un buen comportamiento, ¿verdad? A veces dañan las cosas,
Pero fíjate que después de algún tiempo esos mismos estudiantes reconocen, ¿verdad? Hacen su trabajo interno, su introspección de su comportamiento y dicen, sí, eso no estuvo bien y cambia. Ya viene ahí un resultado a mediano o a largo plazo. Empieza a gestarse esa semilla. Se empezó a gestar una semilla con ellos y ese es el trabajo del docente. Un trabajo muy bueno cuando encuentras tú a un estudiante, Víctor, que después de 10 años, 5 o 10 años, que te acuerdas tú que alguna vez lo corregiste y pensaste que nunca iba pronto a prosperar, que no iba a dar frutos de esa semilla, lo encuentras tú cambiado. Y dice, no, qué bueno, ya te satisface. Y la alegría del saludo. Claro que sí, esa es la importancia de estos procesos que nos llenan de orgullo. Profe, un ejemplo muy bonito de eso es aquel estudiante que suele venir aquí al colegio, el chico de los timbales, me gusta su actitud. Claro. Es un ejemplo muy vivo de eso. Daniel, sí. De que sí se puede, de que hay todo un proceso por hacer, no es fácil, nadie ha dicho que es fácil, incluso mejor que sea difícil. Eso es lo que le da de pronto el valor a la vocación que estamos haciendo. Profe, de pronto para ir concluyendo, ¿qué le pide usted a ese estudiante? Ese ejemplo de Daniel es un ejemplo pero muy hermoso. Sobre todo por las condiciones en que él pudo, digamos, seguir en la vida. Salir adelante. Sí. ¿Por qué? Porque él vivía con sus abuelos. Okay. Ya. Me acuerdo yo cuando venía la abuelita, una señora ya como de 78 años, pendiente de él. Fallece la abuelita, fallece el abuelito, prácticamente quedó como huérfano, entre comillas. Y a pesar de eso, pudo seguir con sus ideas, con su querer, con su sueño de ser un buen músico. Y ahí está Danielito. Tuvo dificultades en el colegio, sí. Sobre todo con algunos aprendizajes, sí. Pero a pesar de todo, él está ahí en lo suyo, ¿verdad? Le puso cariño, le puso corazón y es un elemento muy importante para la sociedad en la parte artística, fundamental. ¿Ya? Y así tenemos varios, como Daniel, que por la estructura de nuestras comunidades hay muchas carencias de tipo económico, padres de familia, madres solteras, que de verdad tienen muchas dificultades para poder atender a sus hijos como debería ser. Entonces, son muchos casos que se nos han presentado y eso también nos llena de mucha satisfacción, de orgullo, sí. Así es, Víctor. Profe, a mí me gusta porque ya iremos viendo en capítulos posteriores cómo hay materiales de aquí propios de la comunidad, Simón Bolívar, Pasadena, 1 de Mayo, el Ferry, el Chinita, la Luz, cercanos a nosotros, a nuestro círculo donde se encuentra José Martín, que han logrado salir adelante y que son un ejemplo claro de que no importa que yo sea de Simón Bolívar, de la Chinita, de la Luz, del Ferry, yo también puedo ser un ejemplo y puedo ser una semilla que debe producir ese pasto verde que ilumina y que hace ver bonita a esta ciudad. Claro. Profe, ¿qué le pide usted, ya para ir concluyendo, qué le pide usted a esos estudiantes que vienen y que tienen el deber y la responsabilidad y a la vez el derecho de estar en un entorno adecuado? ¿Qué le pide usted a ese estudiante martiano que viene, que está recibiendo, digamos, su bachillerato, va de quinto para sexto, o ese estudiante que está en bachillerato todavía, que le quedan sus años acá? ¿Qué le pide usted al estudiante martiano como un inicio para de pronto nosotros llevar a cabo ese sentido de pertenencia, desarrollarlo, hacerlo propio, querer esta escuela como nuestra casa? Bueno, Víctor, hay unas circunstancias que es importante resaltar. En este proceso formativo, los estudiantes cuentan con varios espacios. La escuela, pero también su entorno familiar. De tal manera que ellos reciben desde la escuela orientaciones,
de carácter axiológicas, en valores. Existe también el trabajo en tipo cognitivo, ¿verdad? Pero solamente se trabaja eso en la escuela. Se necesitan unos complementos, que son, digamos, los apoyos que deben recibir en casa. ¿Ya? Un trabajo importante. Esta es una combinación de familia y escuela, ¿ya? Entonces, en esa medida, yo le pido a los estudiantes bastante compromiso, que lo que nosotros trabajamos acá, lo ofrecemos acá, si lo hacen con cariño, lo hacen con amor, indudablemente que va a tener sus buenos frutos. Toda actividad el Señor la bendice si lo hacemos de buen corazón. Y esos frutos indudablemente se ven. Todo el que hace esfuerzo en la vida, seguramente Dios lo va a premiar con unos buenos frutos. Y esos buenos frutos se pueden traducir en un buen trabajo, una buena esposa, unos buenos hijos, un buen hogar, un buen bienestar. Y eso lo hemos tenido. O sea, por citar algunos otros casos, una vez tuvimos aquí a Sandra, la hermana, son gemelas, la tuvimos aquí varios años y hoy son docentes que asesoran a docentes. Incluso estuvieron aquí en alguna oportunidad y trabajaron con los docentes dando las orientaciones pedagógicas pertinentes en un proyecto de desarrollo pedagógico. Ya, entonces eso es muy importante y siguen, ellas siguen. Y el hecho de volver da ejemplo de que todavía, estando fuera de la institución, años sin estar, hay sentido de pertenencia. Claro, o sea, se acuerdan de esa escuela. Correcto. Ya, y vienen como a entregar parte, como a devolver en parte y en agradecimiento. Eso que recibieron. Eso que recibieron, sí. Profe, otro ejemplo bonito que yo quiero también traer a colación, que lo conocí, me sorprendió, no porque no se pueda, sino por el contrario, porque es algo que hay que enaltecer, es este estudiante que me enteré que es periodista en Estados Unidos. Sí, Miguel. Y le ha ido muy bien, sí, incluso. Sí, Miguel. Miguel también un caso muy importante de todo lo que hemos tenido. Muy buen estudiante, Miguel, muy buen estudiante. Incluso hizo parte de la orquesta nuestra. Nosotros tenemos nuestro énfasis en música. Hemos tenido 4 generaciones de muchachos que hoy están también produciendo en la ciudad como músicos, cantan, etc. Miguel era bajista en la 3ª generación de nuestros grupos musicales. Y bueno, terminó su bachillerato, posteriormente se fue a una iglesia, él tocaba en una iglesia. Y bueno, allí las personas que dirigían la iglesia les gustó el trabajo de él. Siempre ha sido una persona muy respetuosa, ¿verdad? Muy cariñosa también. Y le propusieron irse a Estados Unidos a seguir con la iglesia y a seguir de pronto en la parte musical. Y eso le sirvió a Miguel. Posteriormente entró a unas cadenas de televisión en Norteamérica y ahí está, creo que va a cubrir los Olímpicos en nombre de la televisora con quien él trabaja, por ahí le está haciendo el seguimiento. Entonces eso nos llena de orgullo que un estudiante que estuvo en estas aulas esté tan lejos y haciendo un servicio magnífico para la humanidad. Ya, eso es muy importante y así podríamos contar con muchos. Tenemos de pronto también un muchacho que está en el Parlamento Europeo representando a las juventudes. Entonces, eso también es muy interesante. Y bueno, de los que me acuerdo, porque sé que son muchos de los casos. Y lo iremos teniendo. Que hacen parte. Tenemos un periodista de Telecaribe también. Sí, claro. Claro, este es el primer programa. Sí. A medida que vayamos avanzando en los capítulos, tendremos invitados, tendremos... Se llama Luis. El desarrollo de estos temas. Con cariño lo saludamos desde acá. De estos temas. Profe, terminando ya la última sección, que es la de proyectos e iniciativas, yo podría de pronto dar a luz una de las preguntas que nos suelta el programa, que establece que es cómo podemos involucrarnos en estos proyectos o iniciar nuevos.
quiero que conozcan este proyecto nuevo que estamos iniciando en cabeza del señor rector y nuestro compañero Armando, este nuevo formato llamado podcast. eh, Evolucionará de pronto un café martiano, Sí, puede ser, claro. puede ser, en el que tendremos invitados, pero en el que el centro de todo será el estudiante. Así es. Será el estudiante porque tenemos la idea y la intención de que la digitalización no nos aleje del buen ciudadano, por el contrario, nos permita maximizar esa competencia ciudadana a través de la digitalización. Y qué mejor que estas herramientas como los podcasts, los TikToks, los Reels. Tenemos que estar a la vanguardia. Y Bueno, José Martí no será una de las excepciones. Gracias, Víctor. Una de las falencias que tenemos de pronto algunas instituciones educativas son los procesos comunicacionales. O sea, a veces hay fallas en dar a conocer algunas cosas, quizás por el tiempo, a veces estamos muy comprometidos con la clase, Sí. etcétera. Viene de pronto los cambios y no nos permite de pronto tener mucho contacto con toda la comunidad para decirle el pensamiento de la institución o las cosas que se hacen en la institución. Entonces, ante esa falla que presentamos las escuelas sobre los procesos comunicacionales, esto se presenta como una gran alternativa. ¿Ya? El tener la emisora, poder comunicarnos a través del Facebook, a través del YouTube, de poder hacer este tipo de trabajo. Las transmisiones internas. Sí, de grabaciones y de pronto hacerlas llegar ya a un público un poco más grande y selecto, indudablemente que va a provocar un mayor conocimiento, porque esto es aprendizaje. Ya, estos son aprendizajes que deben llegar a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, y que conozcan más de la escuela, Sí. ya, porque a veces no conocemos mucho. Entonces esto va a permitir indudablemente que haya un conocimiento mayor y que se involucre o se comprometan más los distintos actores que estamos en la escuela. Entonces, magnífico, yo reconozco como cabeza de este proyecto que esta idea de llegar a la comunidad, a nuestros estudiantes, es una magnífica oportunidad para que se fortalezcan los pensamientos y los aprendizajes. Y el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia, que es el tema que nos toca en el día de hoy. Sí, señor. Y ojalá pues de aquí en adelante tengamos estudiantes todavía más comprometidos con la escuela, que quieran más a su escuela, que quieran más a su comedor, que aprovechen las cosas que le da el Estado, como ese plan de alimentación escolar, que es importantísimo. Valioso, porque es que a veces encontramos estudiantes que se nos desmayan, se nos ha pasado, nos desmayan aquí en la escuela por física hambre. No vienen al colegio con algo en el estómago, se atreven a venir así con la esperanza de que aquí encuentren algo, pero ya lo encuentran. En el plan de alimentación escolar tienen garantizado ya sea una merienda o sea un almuerzo calientito. Entonces este es otro elemento muy importante, otra faceta que debe comprometer mucho más a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia con la escuela. A cuidar. Esa es la idea, a cuidar. Bueno, muchas gracias a todos por estar pendientes de este primer capítulo, primera emisión de lo que va a ser el nuevo proyecto, en lo que esperamos llegar a ustedes con la intención de expandir lo que es el José Martí y mostrar la nueva cara de lo que podemos y vamos a hacer. Es curioso que pues lleguemos a esto a través de la evolución de lo que son las nuevas tecnologías que casualmente nuestros estudiantes dominan bien. Hoy podemos concluir en que una buena forma de proponer ese sentido de pertenencia es a través del ejemplo. Claro que sí. Y qué mejor ejemplo que sí. con esos estudiantes que ya pasaron por aquí y hoy están triunfando. Entonces, si ellos pudieron, todos los que están ahora también pueden. Exacto. Entonces,
Muchas gracias a todos por atendernos. No, gracias, al hombre, profesor Víctor. Juan Carlos. Muchas gracias. Excelente programa. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.